Sobreviviendo al fin. Capítulo 6. Golpe de realidad. La colisión inminente entre el joven Yakuza y la inmensa bestia de una altura superior a los 2 metros, finalmente llegó y ciertamente no fue nada que Gohan pudiera haber estado esperando, aunque para empezar ni siquiera sabía que estaba esperando. Tal vez en el fondo sabía que soñar con detenerlo en seco era estúpido, pero ser arrastrado hacia atrás apenas, reduciendo la velocidad del gigante que ni siquiera lo estaba viendo a él. Probablemente estas cosas, o por lo menos este en especial, era más listo de lo que creyó en un principio, puesto que sabía que la verdadera comida que valía la pena estaba en el autobús. La maldita cosa ni siquiera se estaba tomando la molestia de apartarlo de su camino, así de insignificante era, y la vista desde el automóvil era incluso más patética. Puedo que veían era un adolescente patinando por la calle como si tuviera aceite en la suela de sus zapatos. No obstante, era muy pronto para rendirse. Así que no soy ni siquiera un estorbo. Bueno, a ver si con esto me das tu atención. Al fin y al cabo no es la primera vez que me ocupo de una tonelada de basura. Manteniendo su función de palanca con el hombro, de inmediato empuñó sus cuchillos para clavarlos justo entre las costillas de la bestia masiva, provocando por fin una reacción del infectado. Sin embargo, no fue un alarido de dolor lo que recibió, sino un gruñido furioso por parte del gigante, que únicamente usando su antebrazo apartó a la molestia a un lado de un solo movimiento. Bien, ahora Gohan tenía toda la atención del monstruo. El lado malo es que ahora tenía toda su atención y no estaba precisamente feliz. No pasó ni un segundo para que el combate mortal diera inicio, y la parte mortal no era ninguna exageración, puesto que el infectado lanzaba sus brazos como si fuera arietes que Gohan tenía como máxima prioridad evitar. Sabía que no la iba a pasar nada bien si esa cosa lo golpeaba, así que intentaba todo dentro de sus posibilidades el evitar los ataques e infiltrarse dentro del área de su enemigo para poder acercarse a la cabeza, donde estaba el único punto vital de estas cosas. Lamentablemente su estrategia no estaba dando resultados, puesto que antes de que se pudiera acercar el monstruo, alcanzó a sujetarlo de su camisa y, como si de basura se tratara, lo levantó sin ningún problema para arrojarlo contra un coche detenido a un lado de la calle. El sentir los vidrios enterrarse en su espalda y el dolor del metal doblándose a su alrededor no fueron lo primero en lo que pensó Gohan cuando encontró su lugar incrustados en el auto, sino que el ruido de la alarma no iba a tardar en atraer más de ellos, y por cambio, si había más de estos gigantes en la zona, sería el fin de todos, no solo de él. De inmediato supo que tenía que hacer todo en sus manos por acabar esto lo más rápido posible, y que ir únicamente por su cabeza no era una opción, porque para empezar no se podía acercar lo suficiente para poder atacar, y por último sus cuchillos no eran suficiente para atravesar el cráneo de ese monstruo, así que el paso lógico es inmovilizar en lugar de matar. Antes de que la enorme monstruosidad perdiera el interés en él y fuera en dirección al autobús, Gohan se obligó a separarse del auto dolorosamente mientras que tomaba sus cuchillos firmemente para lanzarse una vez más al ataque. La vista desde el autobús no era para nada alentadora. Todos podían ver a través del parabrisas como Gohan parecía desesperado corriendo y esquivando alrededor de la bestia, mientras lanzaba cortes a las piernas y brazos de manera inútil contra un ser que simplemente no iba a morir por falta de sangre, ni mucho menos sentiría dolor por esos cortes. ¿Qué demonios está intentando ese tipo? Lo único que está haciendo es cansarse al lanzar ataques inútiles, exclamó inquieto el chico regordete de lentes, que sentía los pelos de punta cada vez que uno de esos enormes puños estaba a punto de arrancarle la cabeza a Gohan. Cállate, gordo, y presta atención. No está cortando a lo estúpido, parece que está buscando el punto correcto donde hacer un corte profundo con esos cuchillos curvos. Inesperadamente fue la chica de coletas rosadas la que habló para detener cualquier crítica hacia el joven Yakuza. Tienes razón, está tratando de cortar los tendones y músculos que permiten mover los brazos y piernas de esas cosas. Sabe que con esas armas no puede llegar al cerebro directamente, así que en su lugar está tratando de dejarlo inmóvil.
Esta vez fue el turno de la enfermera Shizuka al confirmar la razón de las acciones de Gohan y como si fuera perfectamente ensayado en ese preciso momento, Gohan se aferró al brazo de la bestia cuando ésta le había lanzado un golpe, aprovechando al máximo el tiempo que tenía el joven Yakuza hizo 2 cortes, uno entre el hombro y el cuello y otro por debajo del bíceps, dando como resultado que el brazo sobre el cual se había aferrado ahora colgaba inerte. Desgraciadamente no reaccionó a tiempo como para recordar que aún le faltaba inmovilizar el segundo brazo con el que ahora lo había tomado de una pierna para una vez más estrellarlo un automóvil del otro lado de la calle quedando incrustado como el primero, no siendo suficiente para la furiosa entidad una vez más, tomó al joven pero esta vez de uno de sus brazos y lo arrojó contra un tercer auto solo que esta vez atravesó el vidrio trasero cayendo dentro del auto, no dándole tiempo para que el joven pelinegro pudiera salir. El infectado gigante usó su único brazo útil como bola de demolición y empezó a golpear salvajemente el auto desde todos los ángulos, tratando de aplastar a Gohan dentro. No pudiendo soportar más la vista de Gohan siendo triturado junto al metal, fue Rei la primera en empuñar su lanza improvisada y salir del autobús solo para que segundos después tanto Saeko como Takashi y Komuro la siguieran para ayudarla. Tan pronto se acercaron al infectado rabioso, se dieron cuenta que era muy diferente verlo de lejos y dentro de la seguridad del vehículo escolar a estar a pocos metros de él sin nada más que sus armas para protegerlos. Era mucho más grande y aterrador de cerca, no tenían ni la más mínima idea de cómo Gohan pudo haber corrido hacia él y chocar cuerpo a cuerpo contra este monstruo sin haberse orinado encima. Incluso Saeko tenía que reconocer el miedo que sentía al estar parada frente a tal cosa imposible, pero por su honor y orgullo no iba a retroceder. El Son no lo había hecho y por supuesto que ella tampoco lo haría, así que afrontando el reto, decidió seguir la estrategia que el joven pelinegro había usado y comenzó a bailar alrededor de la bestia, lanzando dolores y evitando ser atrapada por los del gigante. Siguiendo su ejemplo, Rei hizo exactamente lo mismo para confundir más al monstruo, haciendo más difícil que se concentre en una sola presa. Viendo cómo ambas chicas se enfrentan al miedo a la muerte, el par de alumnos de segundo año no tuvieron más opción que hacer lo mismo, no tanto por salvar al Yakuza sino por ayudar a las chicas y de pasada no verse como unos cobardes, así que Takashi se unió a las dos en el frente mientras que Komuro se quedó a la distancia apoyándolos con su pistola de clavos modificada. Mientras tanto Saya, la profesora Kyoko, la recién rescatada líder de los Ekiko Sayuri y una estudiante del grupo de Shindo que por alguna extraña razón los ayudaba, una chica de cabello corto y de color anaranjado más claro que el de Rei siendo sostenido por una diadema llamada Yukimiku. Justo detrás de ellas estaba la enfermera Shizuka, alistando su botiquín para atender las heridas que muy seguramente tendría el estudiante atrapado dentro del auto destrozado. Intentaban desesperadamente el poder abrir una de las puertas, pero estaban arruinada y ni con la fuerza de ambas podrían abrirla, más que nada por el estado de las mismas donde si aplicaban demasiada fuerza, terminarían haciéndose daño por el metal y los vidrios rotos. En la pelea no estaban teniendo precisamente mejores resultados que las mujeres que intentaban liberar al Son de su prisión. La estrategia de Gohan funcionó hasta cierto punto porque tenía un arma capaz de cortar, mientras que ninguna de sus armas tenía tal capacidad, siendo las mejores con capacidades de perforación, pero no serían suficientes para llegar al cerebro. Si la chica de tercero tuviera una espada real y no una de práctica sería muy diferente, pero ahora sus opciones eran muy limitadas. Volviendo con las chicas y sus intentos de rescate, se vieron frenados cuando tuvieron que quitarse del camino cuando fuertes colores desde dentro del auto obligaron a desprenderse una de las puertas. Lo primero que vieron fueron los pies apenas cubiertos por calcetines manchados de sangre por los cortes que se debió haber hecho al apartar la puerta, y cuando salió el resto del cuerpo, ahí estaba un muy golpeado Gohan con su camisa hecha trizas probablemente por las veces que fue estrellado contra los autos
autos y por último porque probablemente se había rasgado más al intentar salir del auto, toda su espalda estaba cubierta de cortes y aún se podían ver varios pedazos de vidrio enterrados profundamente, pero aún así el joven encontró la fuerza para salir una vez más. Se sentía más que adolorido, pero sabía que aún no podía descansar, así que tomando la puerta con ambas manos la arrojó con todas sus fuerzas solo para golpear el rostro de aquel monstruo. Por supuesto que fuera de un corte en el rostro no le hizo nada más a la bestia, pero lo que sí logró fue captar la atención del monstruo, dándoles tiempo suficiente a Saeko y Takashi para golpear ambas piernas del monstruo y hacerlo caer. Al instante salió corriendo en dirección al monstruo mientras reí su lanza para que con el monstruo en el suelo y haciendo uso de su peso y fuerza, finalmente Gohan pudiera clavar la lanza en el cráneo matándolo definitivamente. Por desgracia no pudieron disfrutar mucho tiempo de una gran victoria, puesto que a una alta velocidad el autobús atravesó el camino arrollando el cadáver del monstruo, y si no fuera por la reacción temprana del Son, probablemente hubiera corrido con el mismo destino. Una hora más tarde el grupo se encontraba en lo que según la enfermera era el departamento de su mejor amiga, que fue el sitio sugerido por ella ya que era el más cercano y por lo visto el más seguro. No es que tuvieran muchas opciones realmente, ya que con todo el ruido que causó la pelea era más que seguro que en pocos minutos el sitio se iba a llenar de cadáveres vivientes hasta donde alcanzaba la vista, eso sin mencionar la cantidad anormal de ruido ocasionado por el tráfico que había en el puente cercano. Por si fuera poco, no hace mucho habían rescatado a una pequeña niña de cabello rojizo cuando un grupo de sobrevivientes le negó la entrada a ella y a su padre, hiriendo de muerte al hombre dejando sola a su hija. Afortunadamente ellos habían estado cerca y en una maniobra bastante arriesgada Takashi había logrado salir a salvo del lugar junto con la niña. Como si cuidar de un grupo de estudiantes y 3 mujeres adultas no fuera suficiente, a eso se le agregó una pequeña con no más de 10 años de edad, y es ahora tomando su turno para bañarse después de que todos ya lo habían hecho. Se dio cuenta de cuán grandes eran las promesas que había hecho. Había tomado el último turno para limpiarse no por caballerosidad, sino porque no quería que cuando los que siguieran de él tuvieran que bañarse con el sitio sucio por su sangre. Sentado en un banquillo de madera, dejando caer cubetadas de agua sobre su cuerpo, podía sentir cada corte, herida y vidrio aún clavado en su espalda. El agua a sus pies que caía de su cuerpo adoptó el tono carmesí tan característico del preciado líquido que salía por cada herida. Sus calcetines, zapatos y camisa fueron pérdida total y no era para menos, puesto fueron los que más sufrieron en la pelea. Le era complicado llegar con sus manos a los vidrios en su espalda, pero mientras lo intentaba no podía evitar pensar en lo ocurrido. Hoy intento pelear solo contra esa bestia y por poco estuvo a punto de morir. Lo daño lo suficiente para que los demás pudieran luchar y darle tiempo a recuperarse, pero si hubiera estado solo y tratando de proteger a Sayuri-sama, seguramente habría fracasado estrepitosamente, y tanto él como ella ahora estarían muertos o serían una de esas cosas. Prometió protegerla y hacer que los Yasei paguen por sus atrocidades, pero ahora no estaba seguro de poder lograrlo. Confiaba en su fuerza y habilidades para poder protegerla de esas cosas, pero si se llegaran a encontrar otro de esos mutantes sería su fin. Toda su vida confió en su cuerpo y jamás le había fallado dentro de lo posible. Cuando se trataba de peleas 1 a 1 nunca había perdido, incluso en peleas contra 3 había logrado ganar con esfuerzo, pero con grupos grandes no podía hacer mucho hasta que se viera abrumado, y ahora con esos monstruos tan fuertes como para destrozar un automóvil se sentía tan pequeño. No sabía qué hacer, su fuerza ahora no era suficiente para siquiera mantenerse vivo en contra de lo que el mundo allá afuera le tiene preparado a quien sea que intente sobrevivir a este apocalipsis. No se sentía lo suficientemente fuerte como para tener a alguien bajo su cuidado. Esto no era lo mismo que pelear contra otros pandilleros. Las reglas del juego habían cambiado por completo y más del 90% de la ciudad ya había muerto a causa de esto. Si cuando la sociedad era normal no pudo proteger a sus seres queridos, no sabía qué se le cruzó por la cabeza al pensar que ahora todo era un caos podría hacerlo.
El ruido de la puerta del baño abrirse y cerrarse acompañado de unos pasos sobre el piso mojado no fueron percibidos por el joven, que seguía hundido en sus pensamientos, y no fue hasta que una pequeña, suave y delgada mano se posó sobre su espalda herida que finalmente se dio cuenta que no era el único ocupante del baño. Girando su cabeza hacia un lado fue cuando logró ver esos largos mechones anaranjados de la persona que en algún momento consideró su mejor amiga. Envuelta en una toalla blanca, la chica de segundo año se sentó sobre otro banquillo de madera a espaldas del Son para cuidadosamente comenzar a retirar los pedazos de metal y vidrio que aún se mantenían dentro de la piel de Gohan. Sabiendo ahora de quién se trataba, el joven pelinegro devolvió su vista hacia el suelo frente a él, observando cómo las líneas de sangre se perdían en el desagüe, dejando el lugar en silencio por un par de minutos hasta que su visitante inesperada en un tono suave comenzó a hablar. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo como esto? ¿Hablas de bañarnos juntos o de tú remendando mis heridas? Contestó con una nueva pregunta el joven, que no sabía a dónde quería llegar y... Supongo que ambas cosas en algún punto se volvieron algo normal para nosotros, ¿no? Respondió con una tenue sonrisa la pelinaranja mientras usaba un pequeño contenedor de plástico para depositar los vidrios y metales que estaba sacando del cuerpo del Son. Supongo que sí, creo que la última vez que nos bañamos juntos fue a los 8 años cuando decidiste que era buena idea jugar a la guerra de bolas de nieve con tierra, y en cuanto a lo segundo, si mal no recuerdo, fue la vez que unos chicos te llamaron cabeza de zanahoria cuando teníamos 10 años y cortaste tu cabello. Respondió lo más tranquilo posible el yakuza, tratando de ignorar el dolor que estaba sintiendo en la espalda. Ya han pasado muchos años desde entonces, aún no me hago a la idea de que aquel niño pueblerino que se mudó al vecindario ahora sea un hombre. Las palabras fueron dichas en un tono tan nostálgico y acompañados de la caricia de su mano para aliviar el dolor después de sacar un fragmento especialmente profundo, hicieron que el estudiante de tercer año se estremeciera un poco en su asiento. Los años pasan volando, Rey. Yo también recuerdo haber llegado a la ciudad sin la menor idea de qué hacer, y las burlas de los niños por mi acento foráneo no ayudaron mucho. En aquel entonces solo una extraña niña de cabello naranja se atrevió a tomarme de la mano y arrastrarme a todos lados donde ella fuera, y con el tiempo ya ni siquiera era necesario que me llevaras. Yo estaba feliz de seguirte a donde sea que quisieras ir. Los suaves toques de Rei se extendieron por toda su espalda a la hora de que estaba lavando sus heridas después de retirar cada fragmento del auto. No pudo evitar recordar aquellos tiempos donde todo parecía más simple. ¿Qué fue lo que nos pasó, Gohan? Incluso antes del incidente tú y yo ya llevábamos años lejos uno del otro y ni siquiera sé por qué. La pregunta, acompañada de un tono triste, realmente tocaron los puntos sensibles del pelinegro, que hace años había asimilado la idea de que su relación con Rei simplemente fue cosas de niños. No lo sé, Rei, supongo que crecimos y las cosas cambiaron. Tú fuiste creciendo, madurando y desarrollando toda clase de gustos y pasiones, a donde sea que fueras destacadas de una u otra manera, ya sea para bien o a veces para mal. La gente se acercaba a ti e hiciste más amigos. Yo por mi parte solo me hice más grande, me acostumbré a la vida en la ciudad, pero en el fondo seguía siendo ese niño de campo y no te pude seguir el ritmo. Mientras tú te divertías y disfrutabas de la vida en la escuela, yo me metía en problemas que ni siquiera buscaba. No pude hacer más amigos y creo que desde que llegué aquí siempre se trataba de mí tratando de seguirte el paso, hasta que ya no pude hacerlo y me quedé atrás. Pasó lo de Shindo y comencé a tomar muchas decisiones importantes, decisiones que solo me alejaron más de ti y tu familia, hasta que al final esas elecciones hicieron que todo lo que conocía se fuera. Traté de seguir adelante y en algún momento me planteé la idea de irme. Ya no me quedaba nada aquí, así que pensé que regresar a mi pueblo natal sería lo mejor, pero no pude dejar ir todos los recuerdos que tengo aquí, los recuerdos de mi padre y mi madre, los recuerdos de ti, pero incluso eso al final lo que me hizo quedarme fue el rencor y deseos de venganza contra esos malditos perros. Ya no tenía nada más que perder, así que la única opción era seguro adelante y llegar al final del camino que yo mismo creé. Gohan no supo en qué momento los brazos de la pelinaranja rodearon su torso y su frente se pegaba a su espalda, pero siendo honesto con el largo día que tuvo hoy, el gesto fue un salvavidas para él.
Escucha Gohan, sé que ahora bien pueden no valer nada mis palabras, pero créeme que estoy siendo lo más sincera que jamás fui. Lo lamento, de verdad siento haberte dejado solo, jamás me volteé a ver cuán mal la estabas pasando porque estaba ocupada en mi mundo donde todo debía salir bien, y cuando eso se derrumbó y ocurrió lo de Shindo simplemente me concentré en mis problemas y los de mi familia, solo quería que el culpable sufriera un castigo y jamás pensé en darte la mano cuando tu familia estaba peor. Luego ocurrió la muerte de Kiki, siendo honesta me impactó mucho y me aterró todo lo que rodeaba a su muerte. Sabía que te habías quedado solo pero tuve miedo de acercarme, ya habían pasado años desde que te dejé a un lado y cuando quise volver tuve miedo del mundo en el que ahora estabas tratando de sobrevivir, tuve que haber sido más valiente, tenía que ser más empática contigo y sobre todo tuve que haber sido una amiga, siempre estuviste para mí cuidando mi espalda en todo momento y me sentí tan confiada en que nada podía pasarme y que todo siempre sería así que en algún punto ya ni siquiera miraba hacia atrás. Sé que ahora no puede significar nada pero realmente lamento no haber estado ahí para ti, fui alguien terriblemente egoísta y es muy probable que ahora misma lo estoy siendo aún más puesto que quiero recuperar a mi amigo cuando yo fui la que me alejé en primer lugar. Por parte del pelinegro al escuchar las sinceras palabras de la Yamato un nudo en la garganta le estaba impidiendo detenerla pero fue el pequeño ardor de las lágrimas saladas de la chica escurriendo por su espalda y cayendo en las heridas recién lavadas lo que lo hizo reaccionar y poder hablar. Lo siento Rei, sé que estás siendo honesta conmigo y créeme, cuando te digo que no sabes cuánto tiempo quise escuchar esas palabras, no tanto las disculpas sino el escucharte decir que querías volver a lo que éramos antes, y es por eso que se me hace más difícil poder decirte esto. Lo mejor para ti es que te alejes lo más posible de mí, a partir de ahora los riesgos que voy a asumir son enormes, prometí hacer pagar a los Yase y créeme que lo voy a cumplir, esos malditos ya me han quitado mucho, no voy a dejar que me roben de nuevo, ni a mí ni nadie más así que planeo ir a buscarlos y tú sabes lo extremadamente peligroso que va a ser todo eso así que es mejor que sigas tu camino, ya tienes a mucha gente aquí dispuesta a cuidarse entre ustedes, las posibilidades que tienes de sobrevivir son muchos más altas con ellos y más importante, son mejores a las que tendrías conmigo cerca. Respondiendo tan firme como pudo Gohan no se dio cuenta cuando su propia mano temblorosa se había posado sobre las de la chica en su abdomen pero ahora era consciente de que las sostenía y pese a sus palabras no parecía querer dejarlas ir. Es extraño que incluso yo te conozca más de lo que pareces conocerte tú mismo. Sé que estás enojado Gohan, comprendo perfectamente que deseas ver a esos monstruos pagar por lo que han hecho pero tú no eres así, si vas y haces lo que dices solo te espera la muerte y no es que te falte fuerza o inteligencia para lograr lo que buscas, sino que tú jamás harías algo como eso, venganza, rencor y odio son sentimientos que jamás te han servido de nada y por el contrario cada vez que intentaste vengarte de los que se burlaban de ti o de quien sea que quisiera hacerme algo siempre terminas peor tú, entiende esto Gohan tú no eres una especie de vengador o verdugo, toda esta fuerza, ese enorme cuerpo y todo lo que tienes siempre lo usaste para proteger a los demás, eres un protector Gohan no un asesino sin corazón que va por la vía haciendo matanzas, y sé que deseas hacer que ellos paguen y lo harán, en algún momento nos volveremos a topar con ellos, nos van a poner en riesgo pero estaremos listos y más importante aún tú estarás listo para cumplir esa promesa un protector que estará haciendo todo lo posible por aquellos a quienes amas como siempre lo has hecho y cuando ese día llegue no sé si los demás estarán contigo pero te prometo que voy a estar cuidando tu espalda como tantas veces cuidaste de la mía. Fin del capítulo señores, traje esta historia porque era la que me faltaba de actualizar, ahora sí a ver qué subí después.